Muy buenas noches, qué bueno que tú te estás conectando a Mujeres de Fe. Bienvenidas, transmitiendo desde Nuevo Laredo, ahora sí que para todo el mundo, donde nos puedan ver, conectarse, escuchar temas de interés para la mujer desde esta zona segura, en donde no señalamos, no, como luego dicen, ¿verdad? No juzgamos, sino nos exponemos a los modelos de la palabra de Dios. Y ahí cada una tiene su espejito y cada una vemos ahí, ¿verdad? Lo que Dios nos está hablando a nuestra vida para aplicarlo. Qué bueno que tú ya estás aquí conectada. Un saludo hasta Panamá, allá nuestra amiga Carmen. Qué gusto, Carmen, que estés conectada. Saludos allá a todos los que se conectan desde Panamá. Tenemos dos nuevas amigas en Panamá, así que espero que al ratito se conecten. Ya tenemos listos a nuestras líderes, ya tenemos listos el tema, ya tenemos listos a las expositoras. Es un tema súper interesante, no puedes dejar de estar en esta transmisión porque vamos a aprender mucho, vamos a conocer las mentiras que las mujeres creen acerca de la sexualidad y la verdad que las hace libres. No es un tema sencillo, pero es un tema necesario para cada una de nosotras y como te dije anteriormente, expuesto a través de la palabra de Dios. Mira este espacio como un espacio de reflexión, de enseñanza, pero sobre todo que Dios en su bondad infinita quiere guiarnos hacia ese camino que nos lleva hacia Él. ¿Qué te parece si en esta noche le damos gracias a Dios y dejamos el espacio para nuestra amiga Connie y nuestra amiga Hetze, que van a estar abordando este tema muy interesante? Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú has permitido que todas estemos con bien y cada una en su diferente espacio está conectada, algunas yendo al trabajo, algunas otras saliendo, algunas otras haciendo su cena, Señor, pero cada una en donde estamos, que nos hemos conectado y toda la que ha recibido esta invitación, sé que tú tienes algo especial para nosotros. Señor, quita las vendas de nuestros ojos, afina nuestro oído y quita toda esa sordera espiritual que podemos tener, Señor, y que podamos estar abiertas a estar expuestas a tu palabra, lo que tú nos dices, esa verdad eterna que pasarán los siglos y tu palabra sigue siendo fiel y verdadera. Y Señor, guíanos para cada cosa que tengamos que corregir, que enmendar, que asegurar en nuestra vida, Señor. Queremos ser vidas que te agraden y por eso estamos aquí en Mujeres de Fe, Señor. Gracias por este espacio, gracias por la disposición de cada una de mis amigas, Señor, que están ya conectadas. Y tú, Señor, danos exactamente lo que nuestro corazón necesita. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, amén. Así Amiga es. Connie, amiga Sí, Jesse, adelante. ¿Estamos listas? Mira, con papel y lápiz. Ahora sí, sí. por favor. Arráncate. Así es. Comencemos. En esta ocasión vamos a hablar de las mentiras que las mujeres creen acerca de la sexualidad, ¿verdad? Ya lo decías, Juan, y no es un tema fácil de abordar, pero ahora sí que con la ayuda de Dios vamos a avanzar a este tema. ¿Verdad? Vemos cómo el engaño acerca de la sexualidad, afecta tanto, porque Satanás ha logrado pervertir el plan y el orden divino de la belleza del sexo y le roba a muchos ese regalo, porque es un regalo que Dios nos dio. El sexo es algo limpio, es algo puro, pero ahora sí que el enemigo ha logrado pervertir. Esa es la palabra, ¿verdad? Pervertir. No es fácil abordar este tema y mucho menos fácil para las mujeres que en estos momentos podrían estar ocupando algún consejo, ¿verdad? Podrían estar ocupando ayuda sobre, a lo mejor están batallando por la atracción hacia su mismo sexo o a la pornografía, por decir algunas cosas. Entonces, vamos a ver cuál es el plan divino de Dios para nosotros, ¿verdad? Vemos que hay muchas mujeres que prefieren vivir en silencio y en fracaso. Entonces, este estudio que vamos a tener es como un permiso
para abrir a la conversación, ya sea que estés soltera o si estás casada, que puedas disfrutar de ese don divino que Dios nos dio, que es el sexo. Vamos a ver la primer mentira en esta noche de no puedo contarle a nadie, no puedo contarle a nadie en qué. Esa es la mentira más común que el enemigo ha usado con las mujeres que luchan con adicciones, con reprensión sexual o que están sufriendo por el pecado sexual de otro, ¿verdad? Entonces, alguien en esta noche pudiera estar pensando, no puedo contarle a nadie que mi esposo es adicto a la pornografía. O puede estar pensando alguien, no puedo contarle a nadie que tuve un aborto a los 17 años. O no puedo contarle a nadie que no he tenido relaciones íntimas con mi esposo hace muchos meses. O no puedo contarle a nadie que estoy acostándome con mi novio. ¿Sí? O alguien pudiera estar pensando, no puedo contarle a nadie que en realidad no me gusta el sexo y lo evito a como dé lugar, ¿verdad? Otra pudiera estar pensando, no puedo contarle a nadie que en verdad como en exceso para evitar involucrarme en una relación porque la verdad odio mi cuerpo y me da vergüenza, ¿verdad? Entonces, hay una serie de situaciones que alguien pudiera estar pasando en estos momentos, ¿verdad? Sabemos que detrás de cada mentira hay una raíz de vergüenza y ese es el problema, porque afecta el fundamento mismo del plan que tiene Dios para tu sexualidad. Y el enemigo siempre busca cubrir nuestro pecado, sí, nuestras faltas, nuestros temores sexuales en forma de vergüenza. En eso, ¿verdad? Que nos da vergüenza. Entonces, veamos el primer matrimonio que no hay vergüenza en el sexo y en la sexualidad saludable que Dios honra. No hay vergüenza en el sexo ni en la sexualidad que Dios honra. Lo vemos en Génesis 2:25 y vemos y leemos que Adán y Eva dice que andaban desnudos y no se avergonzaban, ¿verdad? Pero vamos a ver ahorita este tema súper importante, la diferencia de la culpa y de la vergüenza, ¿sí? Cuando pecamos, la culpa nos dice, hiciste algo malo. Y esa culpa que sentimos en nuestra conciencia es un don de Dios. Y déjame decirte que tiene una función. Es para hacernos volver al camino, es para arrepentirnos, para restaurarnos y vivir una vida recta, ¿sí? Cuando sentimos esa culpa de que hicimos algo malo, es para que te frenes de hacer las cosas malas. Es algo que nos beneficia porque es el proceso de santificación y eso nos ayuda a creer que lo que nos define es nuestra relación con Cristo y no el pecado. Y vamos a ver la otra cara, que es la vergüenza. La vergüenza envía otro tipo de mensaje, porque la vergüenza me dice, tú eres malo. Entonces, y eso nos hace sentirnos acosadas y nos puede orillar a escondernos muchas de las veces con la vergüenza y luego nos ayuda mucho a profundizar ese sufrimiento, ¿verdad? De la vergüenza. Y esa es la herramienta que usa el enemigo, la vergüenza, para alejarte de Dios y tú puedes hacer más propensa a las adicciones por la vergüenza, me escondo. Entonces, ¿qué pasa? Soy más propensa a caer en alguna inmoralidad también. Entonces, comienzas a creer que tu pasado y que tus tentaciones dicen quién eres, pero Dios no quiere verte así. Él quiere que seas libre y ya te ha dado lo que necesitas para que goces de esa libertad. Esa es la buena noticia. Si has pedido el perdón divino y has empezado a vivir como una mujer libre, obedeciendo su palabra, recuerda que tu pasado no te define.
si te has arrepentido, si ya no estás sujeta a todo ese pecado que has confesado delante de Dios, ha sido limpiada, créelo, ha sido santificada y ha sido justificada en el nombre de Cristo. Recuerda siempre, siempre que eres amada y que tienes un valor incalculable para aquel que te conoce tal y como eres y que conoce, él sabe todo lo que tú necesitas y lo que puedes llegar a ser. Recordemos algo. Nuestro Salvador define quiénes somos. ¿Recuerdas la mujer samaritana? Esta historia la vemos en Juan 4. Sí. Recordemos que Jesús se encontró con esta mujer junto a un pozo. Y dice la escritura que esta mujer sintió que su pecado sexual, tanto pasado como presente, la definía. Y dice la palabra que ella había tenido 5 maridos. Y con el hombre que vivía, pues no era su marido, ¿verdad? Entonces, 5 maridos. Imagínate. Muy probablemente cada relación la había dejado avergonzada de la anterior. Vemos ese pasaje cómo Jesús rompe con esa tradición de aquella época y comenzó a hablar con la mujer samaritana. Recordemos que los samaritanos no se llevaban bien, ¿verdad? Con ellos. Entonces, lo que a Jesús no le importó, a lo que Jesús le importaba era rescatar a esa mujer y aunque era mal visto en aquella época, a Jesús no le importó acercarse a ella. Entonces Jesús comenzó a investigar cosas íntimas de su corazón y de su pasado y la llevó a confesar cosas que ella jamás hubiera imaginado decirle a alguien. Entonces Jesús le ofrece lo que realmente el corazón de esa mujer necesitaba. Su corazón estaba sediento y Jesús le ofrece el agua viva, el agua de la verdad. Desde ese momento que esa mujer ya había tenido 5 maridos, imagínense, 5 maridos, muy probablemente ella estaba insatisfecha y probablemente ella estaba avergonzada. Si ella confesaba la verdad de su vida a Jesús, abría su corazón a lo que Jesús le estaba ofreciendo y tendría en su corazón satisfacción. Y no solo eso, sino que encontraría una nueva identidad en Cristo. Dice la palabra que fue tal el encuentro que ella tuvo con Jesús, que ella le llevó el mensaje a los samaritanos y le decía, vengan, hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿sí? Fue tal el encuentro con Jesús que ella ya no sentía vergüenza. Ella ya no sentía vergüenza. Entonces Cristo había transformado su vida. Algo en ella había cambiado que solamente Cristo pudo lograrlo. Ya no fue su pecado quien le decía lo que era ella, sino ahora su Salvador le daba identidad. Y para el cambio, algo bien importante que ella experimentó, tuvo que salir de su escondite, ¿sí? Si tú tienes vergüenza por tus problemas sexuales y estos problemas te tienen atada, tienes que salir del escondite como la mujer samaritana. Confiesa a Cristo tu pecado y recibes sanidad. En Santiago 5:16 dice la palabra, por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena, de una persona justa, dice la palabra que puede mucho porque Dios la escucha. Entonces, cuéntale a alguien. Sé sabia y elige una persona discreta, una persona confiable, pero no te escondas de tus secretos y de tus sentimientos de vergüenza. Contar a alguien tus pecados y tus luchas sexuales puede ser una experiencia bastante vergonzosa, ¿verdad? Pero te ayudará para que te liberes. Entonces, sigue luchando por vencer eso. Sabemos que no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacerlo. Persevera en el Señor. Busca el consejo sabio
en lugar de ceder tus instintos, esos de esconderte y de darte vergüenza para que puedas salir de la mentira y estés en la luz. Entonces, de la vergüenza a la libertad es como Dios nos pasa. Eso es un factor súper, súper importante, ¿verdad? Entender eso. No toda la vergüenza sexual proviene de nuestro pecado. Puede ser pecados que otros cometieron con nosotras, otro pecado que alguien pudo haber cometido contigo. Pudiste haber sido abusada en la infancia, en tu niñez, o un abuso de algún novio que tuviste, o en tu infancia te expusieron a la pornografía. Entonces, muchas mujeres han sufrido abusos. No es que ellas los hayan hecho, ¿verdad? Entonces, han sufrido abusos. Entonces, la mentira de no puedo contarle a nadie viene acompañada con la mentira perversa, que es la culpa. Sentirse culpables porque a lo mejor yo fui culpable que abusaran de mí, o a lo mejor yo di pie para que mi novio hiciera esto conmigo, ¿verdad? Te puedes sentir culpable. Entonces, no cargues con esa culpa. Sabemos que no es fácil, ¿verdad? Cargar con eso, pero persevera en Cristo, ¿sí? Ve de la mano de Él. Entonces, sabemos que no es fácil, pero con la ayuda y la guía del Espíritu Santo, tú vas a poder salir de eso y poderle contar a alguien, ¿verdad? Lo que a ti te pasó. Así es. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Qué te parece? Getse, seguimos. Claro que sí. Tremenda mentira esa, de no voy a contarle nada a nadie, ¿verdad? Es bueno que nos acerquemos Es a bueno alguien que de nos acerquemos confianza. a alguien Sí, a pedir este consejo. sí, así es. Siempre es muy bueno eso. No sé si me puedas ayudar, Juani, a ponerme como coadministradora para poner unas diapositivas. Sí, a ver, está habilitado compartir, Hetzel. ¿Sí? Sí. Ah, es aquí. Listo. Ujú. Ok, Sí se ve. ok. ¿Cómo quito esto? Bueno, a ver. Muy bien. No sé Solo si se falta está proyectar. enfocando. Sí se ve. Nada más solo falta proyectar para la pantalla grande. A ver, ¿ya se ve? Sí se ve. Nada más falta como mandarla para que se vea como presentación grande. Lo que pasa es que es Canva, no sé si Canva lo permita, no es PowerPoint. Sí. Si quieres, sí se ve tu ¿Aquí? pantalla, Hetzel. Si quieres platicar. Ajá. A ver, permíteme tantito, Juani. Sí. ¿Me puedes ayudar para que se vea? Ahí ya se ve. Sí, sí se ve, Hetzel. Listo. Listo. Ok. Bueno, yo les voy a decir de la mentira de eh, mi sexualidad está separada de mi espiritualidad. ¿Cuántas veces hemos pensado eso, verdad? Que nuestra espiritualidad está muy separada de nuestra sexualidad. ¿O cuántas personas pudiéramos pensarlo así? La realidad está muy lejos de eso. La verdad es de que
esa no es una verdad. Realmente, desde la Biblia nos habla desde Génesis hasta el Apocalipsis sobre nuestra sexualidad que es tan importante para Dios. Nos habla aún del matrimonio y nuestra sexualidad. La Biblia nos enseña que nuestra sexualidad y nuestra vida espiritual no están separadas. Realmente Dios creó la sexualidad con un propósito. Él nos diseñó para que nosotros reflejáramos por medio de nuestra sexualidad su amor, ¿verdad? Aquí dice, desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia usa con frecuencia el lenguaje relacionado con el matrimonio y la intimidad sexual para ilustrar y explicarnos el diseño de Dios para el sexo y para instruir acerca de cómo define el comportamiento sexual cristiano. La sexualidad no es un tema ajeno a Dios. Él fue quien creó nuestro cuerpo, el matrimonio y la intimidad. Por eso no podemos vivir nuestra fe en una área y pensar que nuestra sexualidad pertenece a otra área. Eh, aquí podemos ver en Génesis, dice, Dios creó al ser humano y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Nuestra sexualidad forma parte del diseño de Dios y desde la creación vemos cómo Dios creó al ser humano como varón y como mujer. Nuestra sexualidad no fue un accidente ni algo separado de nuestra identidad espiritual. Dios creó cada parte de nosotros con un propósito. Dice, dos personas, una unidad. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Aquí la palabra que se destaca es la palabra en el texto es ejat, que significa y expresa unidad. Es de lo que está hablando este versículo. Dos personas se unen, es uno solo. Entonces, dice, hombre y mujer son dos personas diferentes. Dios los une, uno en matrimonio, los une en matrimonio y llegan a ser una sola carne. La intimidad tiene un propósito espiritual, emocional y físico. La palabra que se destaca aquí, que es ejat, expresa unidad. La intimidad matrimonial no es solamente una experiencia física, sino que representa una unión profunda que diseñó Dios en el matrimonio. Eh, Esto, bueno, la verdad es un misterio que apunta a Cristo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El matrimonio es una imagen del amor de Cristo por su iglesia. El matrimonio, el- la imagen Pablo conecta directamente el matrimonio con Cristo y la iglesia. Esto nos permite entender que el matrimonio fue diseñado para comunicar algo del evangelio, el amor, la entrega, la fidelidad, pacto y unidad. Por eso cuando hablamos de sexualidad dentro del diseño de Dios, estamos hablando también de algo que tiene significado espiritual. Cuando separamos la sexualidad, eh, realmente es una mentira, ¿verdad? La mentira que podemos ver, mi sexualidad no tiene nada que ver con mi relación con Dios. La verdad, Dios desea que toda nuestra vida esté rendida a Él. Dios desea que, como dice aquí, que toda nuestra vida esté rendida a Él. No solamente se trata de
pensar que es algo nada más como un deleite aparte de nuestra espiritualidad, algo que nada más puede ser llenado como un deseo. Eh, Aquí vemos cuando la sexualidad se reduce solamente a una lista de reglas, podemos perder de vista el corazón de Dios. Sus límites no tienen como propósito quitarnos algo bueno, sino proteger un regalo que Él mismo creó. La sexualidad también necesita cuidado. Lo que Dios creó como una obra hermosa puede ser distorsionado cuando olvidamos su diseño. Eso se me hace bien peligroso, ¿verdad? Cuando podemos pensar que eso no es como un regalo que Dios nos dio, cómo es que nosotros mismos podemos distorsionarlo y llevarnos pues a cosas graves, ¿verdad? El texto compara, bueno, esto de aquí, eh, el matrimonio y la sexualidad eh, con una obra maestra, así como, bueno, aquí nos da un ejemplo, el libro nos habla de una historia, ¿verdad? De la pintura de la Mona Lisa. Nos dice que en 1911 eh, la Mona Lisa fue robada de una persona que él hacía como la limpieza ahí en el museo y se robó la pieza. Nadie se dio cuenta. Pudieron pasar 24 horas y nadie se dio cuenta. Sacaron la obra y pensaban que la habían cambiado de lugar. Entonces, como muchas veces, bueno, hasta después de esas 24 horas se pudieron dar cuenta que se la habían robado, pero como vemos bueno, este ejemplo de la Mona Lisa lo podemos llevar a cabo cuando perdemos dejamos de ver la sexualidad con esa importancia como Dios la ve. Eh, Cuando nosotras a quienes no se nos ha confiado la protección y la preservación del precioso don de Dios, que es el sexo, permitimos que roben la obra. Los que están allí para observarla ya no pueden ver ni maravillarse ante el asombro evangelio del cual está llamado a ser un retrato. Como muchas veces dejamos que nos roben esa parte, ¿verdad? De pues nuestra sexualidad. O sea, no le damos esa importancia que debiera. Y pasa así como pasa con la obra de la Mona Lisa. No nos damos cuenta cuando dejamos de darle la importancia que está ahí y que es preciado para Dios y a final de cuentas terminamos perdiendo pues así como no nos damos cuenta y no vemos cómo se nos ha sido robada. Em, Aquí vemos un ejemplo, hay un ejemplo en el libro, nos muestra también la vida de una mujer, dice, le pone nombre Juana. Era una mujer profesional que vivía con su novio. Según ella, eran bastante compatibles sexualmente y en muchas otras áreas. Sin embargo, ella sentía que en lo espiritual no eran compatibles. Entonces, porque pues ella era cristiana y él no. Ella creyó que podía tener sexo y vivir con un hombre con quien no estaba casada. Un domingo Juana invita a su novio a la iglesia y le presenta al pastor. El pastor le invita a su novio a, a rendir su vida al Señor y a conocer al Señor. Y ahí es cuando su novio se da cuenta de que estaban cometiendo un error, de que estaban cometiendo un pecado.
Entonces, él decide rendir su vida a Dios y obedecer al Señor. Y ahí realmente es cuando cambia todo. El que no era cristiano, resulta que realmente es el que empieza a obedecer a Dios y empieza a hacer las cosas diferente. Entonces, él decide dejar esa relación, o no la deja a ella, pero sí le dice que ya no pueden vivir juntos, que tienen que vivir separados y obedeciendo a Dios, porque realmente lo que estaban haciendo, pues no estaba bien, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver cómo llevando nuestra vida, ese arrepentimiento, esa obediencia al Señor, eh, el Señor transforma nuestras vidas. Dice una historia que transforma, y esa es la vida de esta pareja, ¿verdad? De Juana y su novio. Cuando conocemos verdaderamente a Jesús, Él comienza a ordenar todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra sexualidad. Aquí vemos esta parte. eh, la sexualidad no fue creada para alejarnos de Dios, sino para mostrarnos dentro de su diseño algo de belleza de su amor, su fidelidad y su pacto. Nuestra sexualidad no está separada, ¿verdad?, de nuestra espiritualidad, porque nosotras tampoco estamos divididas en partes delante de Dios. Dios quiere transformar nuestra manera de pensar, nuestras decisiones y nuestro matrimonio, nuestros deseos y nuestra manera de amar. La sexualidad no fue creada para alejarnos de Dios, sino para mostrar dentro de su diseño algo de la belleza de su amor, su fidelidad y su pacto. Eh, si nos preguntamos si hay algún área de nuestra sexualidad que ha tratado como si estuviera separada de mi relación con Dios, o sea, es una pregunta que hago, ¿verdad? ¿Hay algún área de mi sexualidad que he tratado como si estuviera separada de mi relación con Dios? ¿Estoy viviendo solamente bajo reglas o estoy entendiendo el corazón y el diseño de Dios? ¿Mi matrimonio y mi manera de vivir reflejan el amor fiel de Cristo? Y aquí, bueno, mi sexualidad no está separada de mi espiritualidad. Dios creó ambas y desea que toda mi vida refleje su diseño y su amor de Dios. Qué importante es realmente creer esa verdad, que Dios es el que diseñó nuestra sexualidad y qué importante es el matrimonio para el propósito del Señor. Tan es así que el matrimonio es muy comparado con la unión que es el de la iglesia con el Señor. Entonces, bueno, pues aquí está mi tema de esta parte de esa mentira, ¿verdad? Esa mentira que muchas veces llegamos a creernos que nuestra sexualidad está separada de nuestra espiritualidad y pues que no es así. Hoy vemos que no es así. Así es. Ok, muy bien, Getse, gracias. Seguimos con otra de las mentiras, sí, que el enemigo usa. Esta mentira es, fíjate, esta mentira dice que puede robar a diario la esperanza y la vergüenza se vuelve nuestra identidad. Esto es lo que soy, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos escuchado así nací y así me voy a morir, ¿verdad? Esta es una manera muy orgullosa de pensar, ¿no? Que esto es lo que soy y esto es lo que hay. ¿Y por qué decimos eso? Eh, Porque esto es lo que grita la revolución del género, ¿sí? Ahorita está el boom, ¿verdad? De que salgas y grites tu preferencia sexual y mucha gente hasta te aplaude, ¿no? Por eso. Ah, qué bueno que salió, ¿no? Este, Cuando el homosexual, las lesbianas, los bisexuales,
los asexuales, salen y gritan ellos su preferencia sexual. Ellos dicen, es que así nací. Así nací. Y vemos que a lo mejor muchos con mucho orgullo, ¿verdad? Hasta les aplauden. Entonces, si tienes alguna tendencia al homosexualismo, ¿verdad? Tal vez tú digas, siempre me he sentido así y así estoy desde que estoy chiquito, ¿verdad? O chiquita. Y es muy probable que has probado de todo para poder cambiar esa manera que tú sientes, ¿verdad? Pero sigues diciendo, esto es lo que soy, ¿verdad? Es ahí donde vemos por qué el pecado sexual es tan difícil de vencer, porque hay siempre en tu mente esa palabra, así soy, así nací y así te vas por la vida. Entonces, muchas, muchas de las veces se trata de alguna crisis de identidad. Su sentido de identidad se alimenta de lo que sienten, ¿sí? Pero hay algo muy importante, que lo que sentimos no son hechos. La Biblia nos revela que nuestro corazón es engañoso y perverso, a menos que tengas a Cristo en tu vida, ¿verdad? Entonces, lo importante acerca de la sexualidad no es lo que sientes, sino lo que Dios dice para ti, lo que Dios dice que es verdad. Entonces, Dios dice que tu sexualidad, síganme con mucho cuidado, porque fíjate, dice que tu sexualidad y tu identidad es la portadora de la imagen de Él. Somos portadores de la imagen de Dios. Como creyentes, debemos de comprender, grábate esa palabra, debemos de comprender que Dios nos ha dado una identidad y que nacemos, ya sea los hombres, ¿verdad? Como hombres y las mujeres, como mujeres con almas que son eternas. Tanto hombres como mujeres somos portadores de la imagen de Dios. Vamos a ver nuestra verdadera identidad. La raíz del pecado homosexual y transexual no es tanto las acciones pecaminosas, sino lo que esas personas creen que son, ¿sí? En primer lugar, están rechazando su verdadera identidad como representantes de la imagen de Dios. El primer capítulo, quiero que sí lo anoten. Viene muy largo, pero me gustaría que lo leyera despuesito. El primer capítulo de Romanos, del 18 al 32, ¿sí? En pocas palabras, nos dice que esas personas, ¿sí? Ignoran las definiciones divinas para la masculinidad y la feminidad. Ignoran el diseño de la sexualidad y al final niegan glorificar a Dios. Esta rebelión es la raíz del pecado sexual, ya sea que rechazan su género, ¿verdad? Dado por Dios o por la participación del pecado homosexual o heterosexual. Entonces, algo bien importante, sin importar en qué categoría te encuentres en tu batalla, ¿sí? En qué adicción sexual estés o que hayas tenido intimidad con otra mujer o que estés luchando con alguna situación de pornografía, por mencionar algunas, ¿verdad? Si estás en Cristo, esto no es lo que eres tú, ¿sí? Es algo que hiciste. Puedes luchar con cualquier clase de pecado. No luches sola. Tómate de la mano de Cristo, ¿verdad? Cuentan un testimonio, dos mujeres que fueron lesbianas y dicen que eligieron verse a sí mismas como hijas de Cristo. Cuando ellas se convierten a Cristo, ellas decidieron, verse a sí mismas como hijas de Cristo, vestidas de la justicia de Cristo que Cristo les ha dado.
ellas rechazaban el hecho de que Dios le dio la identidad como mujeres. Entonces, ellas explican cómo fue que ellas se alejaron de eso. Eso que ellas dejaban a un lado, Dios las hizo mujer y ellas no querían ser mujer. Dice que ellas decidieron, cuando conocieron a Cristo, abrazar ese género, abrazar el hecho de que eran mujeres, ¿verdad? Y ellas así fue como que ellas lograron ser sanadas. Y algo bien importante que me impresionó, dice que ellas cambiaron sus sentimientos, ¿sí? Entonces, ya lo que ellas sentían porque así nací, porque así soy, cambió completamente cuando ellas deciden abrazar y ser sanadas. Entonces, sin importar con qué clase de pecado estés batallando, en la cruz podemos encontrar misericordia, podemos encontrar limpieza y redención. Debemos de someternos. Esa es otra palabra clave. Debemos de someternos a la verdad de Dios. No es mi verdad, es la verdad de Dios acerca de nuestra sexualidad, en lugar de darle paso a los deseos o caprichos de nuestros sentimientos. Cada decisión sexual es también un deseo espiritual y por la fe podemos tomar la decisión de rechazar cualquier sentimiento que no esté alineado con la verdad de Dios, rechazar cualquier mentira sobre tu identidad y aceptar la identidad como representante de la imagen de Dios que te llamó a ser desde que fuiste creado. Entonces, te invito a ti, mujer, si estás batallando con esa situación, ¿verdad? A que vayas delante de Cristo, a que te laves, ¿sí? A que Cristo te santifique, a que seas justificada en el nombre de Jesús y aceptes tu identidad como hija amada de Dios para que eso para que te quites eso de que así soy. Entonces, eso es lo que tú eres, una hija amada por Dios. Abraza tu identidad que Dios te dio. Cuán importante es someternos a la palabra, someternos a lo que Dios dice, ¿verdad? No a lo que mi vecina dice o a lo que dicen por ahí, sino a lo que Dios dice. Así es. Getse por ahí. Aquí estoy, aquí estoy. Sí, sí. ¿Qué tal, Getse? Déjame. Bien interesante todos Sí, estos fíjate que temas. yo Muy, dije, muy wow, o interesante. sea, o sea, nosotros somos ahora sí que representantes de la imagen de Dios. ¿Te imaginas con una Ujú. imagen distorsionada que el enemigo cambia, verdad? Así es. Sí es. Déjame. Aquí sigo. Ujú. Bueno, ahora vamos a tocar el tema de otra. Dice, las normas divinas para el sexo son anticuadas. Otra mentira, ¿verdad? Sí es. Déjame ponerme aquí. Ok. Bueno, aquí vemos, dice, la Biblia habla con una asombrosa franqueza de todo lo concerniente a la actividad y el pecado sexual. No disimula las faltas ni los errores de los personajes clave. Eh, si Dios es verdaderamente el Dios de nuestra vida, Él debe ser el Señor de nuestra sexualidad. En la actualidad existe una creencia común pero falsa de que las normas bíblicas para la sexualidad y la moralidad son anticuadas. Pero lo cierto es que las enseñanzas de la palabra de Dios acerca del comportamiento sexual nunca han estado de moda. Nuestro mundo actual no difiere mucho del mundo en el que vivían los creyentes del Antiguo Testamento. Los preceptos de Dios para la sexualidad diferían completamente de las costumbres de la cultura
que predominante de entonces, y lo mismo sucede en nuestro caso en la actualidad. Nuestros antepasados espirituales tuvieron que confiar en que los designios de Dios eran correctos y buenos, y tuvieron que tomar la determinación de nadar en contra de la corriente de su cultura, tal como nosotros podemos y debemos hacerlo ahora, gracias al poder del Espíritu Santo. Dice, Dios es Señor de toda nuestra vida. Si Dios es verdaderamente el Dios de nuestra vida, Él debe ser también el Dios de nuestra sexualidad. Vivimos en una cultura que considera antiguas las normas bíblicas sobre la sexualidad, pero la Biblia nos muestra que el mundo siempre ha tenido prácticas sexuales contrarias al diseño de Dios. La diferencia no está en que nuestro tiempo sea más moderno, sino en que Dios nunca ha cambiado. Dice, es que no veo aquí. No podemos decir, Dios es el Señor de mi corazón, pero esta área de mi vida la manejo yo, mi sexualidad. Nuestra sexualidad también pertenece a Dios. Sus límites no buscan quitarnos algo bueno, sino proteger el propósito para el cual Él creó el sexo. El mundo cambia, Dios no. La Biblia muestra que la inmoralidad sexual ya existía en las culturas antiguas. Aquí nos da algunos versículos que nos hablan sobre eso. La cultura cambia, pero la palabra de Dios permanece. Los creyentes de la antigüedad también tuvieron que nadar contra corriente, como lo decía, ¿verdad? De su cultura. Nosotros enfrentamos lo mismo en este mundo actual. ¿Qué es la integridad sexual? Tus decisiones sexuales son una expresión continua de tus compromisos espirituales y relacionales. La integridad sexual no significa que lo que creemos acerca de Dios también se refleja en nuestras decisiones. Nuestra sexualidad no es una parte aislada de nuestra vida espiritual. Lo que hacemos con nuestro cuerpo también comunica qué creemos y a quién pertenecemos. Eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque realmente nosotros reflejamos a quién amamos y a quién obedecemos. Dice aquí, no tengo sexo fuera del matrimonio. El texto, bueno, presenta diferentes conductas sexuales que la Biblia prohíbe. Y bueno, aquí Dios diseñó el sexo para ser disfrutado dentro del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Eh, Aquí nos habla la Biblia en diferentes versículos sobre la fornicación, Primera de Corintios 7:2, eh, el adulterio, Mateo 5:28, relaciones homosexuales, Levítico 18:22, eh, también Romanos 1:26-27 y Primera de Corintios 6:9, sobre la impureza, Apocalipsis 14:4 y 22:11, sobre la prostitución, Levítico 19:29, Deuteronomio 23:17, Proverbios 7:4-27, sobre las pasiones lujuriosas, Colosenses 3:5-1, Tesalonicenses
4:5, obscenidades y bromas sexuales, Efesios 5:3-4, y sobre el incesto, Levítico 18:7-18. Dios diseñó realmente el sexo para ser disfrutado dentro del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. ¿Cómo podemos ver cómo lo hemos distorsionado, cómo se ha distorsionado en el mundo? Realmente Dios diseñó esto para hacer algo sagrado y realmente cómo el pecado ha distorsionado todo el sexo. Cuando necesita ser algo realmente sagrado dentro del matrimonio. Jesús también habló del corazón. Jesús enseñó que el adulterio no comienza solamente con una acción física, sino también puede comenzar en el corazón y en la mente. Realmente así empieza el adulterio. Empieza uno en la mente. En Mateo 5:28 lo habla. Eh, la pureza no consiste solamente en controlar nuestras acciones, sino también en guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Por eso el texto relaciona la pornografía y la literatura erótica con este principio. Dios no solamente mira lo que hacemos externamente, Él mira nuestro corazón. Eh, el compromiso 2, el sexo dentro del matrimonio es un regalo de Dios. La Biblia no presenta el sexo matrimonial solamente como una obligación. También habla de placer, de mutualidad, regularidad, respeto y acuerdo. Eso lo podemos ver en Proverbios 5:18-19, Cantar de los Cantares y Primera de Corintios 7:3-5. Realmente el libro de Cantar de los Cantares es un libro del Antiguo Testamento que nos habla del amor, de la sexualidad, del matrimonio y de la iglesia con su novia, que viene siendo del novio con su novia, que viene siendo la iglesia. Eh, Dios no creó el placer matrimonial para avergonzarnos, sino como parte de su buen diseño para el matrimonio. Y aquí vemos Primera de Corintios 7:3-5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. No os neguéis el uno al otro. Hay situaciones que requieren gracia y sabiduría. El pasaje de Primera de Corintios 7:3-5 nos enseña que dentro del matrimonio debe de existir una relación de entrega y consideración mutua. No se trata de egoísmo ni de exigir. Se trata de amar, cuidar y buscar la satisfacción del cónyuge. También nos muestra que puede haber momentos de abstinencia cuando ambos están de acuerdo y desean dedicar ese tiempo a oración, pero solamente, ¿verdad? Eh, Aquí vemos eh, que hay situaciones que requieren de gracia y sabiduría. Una mujer puede atravesar diferentes circunstancias y yo creo que pues vemos, por ejemplo, que llega a haber cansancio, responsabilidades familiares, tristeza, depresión, problemas físicos, dificultades aún dentro del matrimonio o aún heridas causadas, ¿verdad? Por situaciones que vive uno dentro del matrimonio, o puede ser alguna traición o inclusive hasta pornografía. No, no se trata de ignorar todos estas situaciones que se pasan dentro del matrimonio ni el dolor que se vive, sino se trata de llevar nuestras dificultades a Dios y buscar en sabiduría, su sabiduría de Dios, ¿verdad? Para que Él nos pueda guiar dentro de nuestro matrimonio. La enseñanza no pretende minimizar el dolor,
de una mujer. Hay situaciones que necesitan tiempo, conversación, ayuda y restauración, pero el llamado es a no enfrentar estas dificultades lejos de Dios, sino buscar su gracia y su dirección. Así es que sí, claro, podemos tener dolor dentro de de nuestra situación matrimonial, pero es bien importante buscar esa ayuda. Eh, Vivir en integridad sexual. Tres verdades para recordar. Dios creó nuestra sexualidad. Sus límites tienen un propósito y son para nuestro bien. Nuestra sexualidad también forma parte de nuestra adoración y obediencia a Dios. Si Dios es el Señor de mi vida, también debe ser el Señor de mi sexualidad. No estamos llamadas a vivir según la corriente de nuestra cultura ni de este mundo, sino según la verdad de Dios. Sus principios quizás nunca hayan sido populares, pero siguen siendo buenos. Porque los principios provienen de Dios y Dios no creó eh, los principios provienen del Dios que nos creó y que conoce perfectamente nuestro corazón. La verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que queremos, sino en aprender a vivir conforme al diseño de aquel que nos creó. Eh, Aquí está, hasta aquí está mi tema. Ok. Ay, aquí estoy, aquí estoy. Ay, ay, aquí estoy. Me voy y le pico. Ok, muy bien. Llevamos casi terminando. Un espacio Adelante, Camila. más, ¿sí? Sí, adelante. Esta última está bien interesante. La verdad que es otra mentira que el enemigo puede poner en nuestra mente es, necesito una salida para mi deseo sexual. Así es. La autora de este libro recibe muchas cartas de mujeres solteras, ¿sí? Que afirman que su deseo es llevar una vida de pureza, pero que también quieren saber cómo satisfacer sus deseos sexuales si están destinadas a estar solteras toda su vida, ¿verdad? Entonces, también escriben las mujeres casadas que presentan una situación con su esposo que esté inválido o es indiferente y preguntan ellas también de qué manera puedo tener una vida sexual, ¿verdad? Entonces, pues recordemos que de este lado del mundo, pues siempre va a haber cosas que estemos, insatisfechas de algo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede hacer con tus anhelos sexuales? Esa es la pregunta. Los anhelos en sí mismos no son pecaminosos. Solo hay una necesidad verdadera porque tenemos un cuerpo, tenemos una mente y tenemos un espíritu, ¿sí? Fueron creados para desear una intimidad y es parte de la manera en que reflejamos la imagen de Dios. O sea, no es malo. Entonces, pero se debe de identificar si es un deseo verdadero o un deseo físico solamente por el sexo. Entonces, la primera referencia en la escritura de un acto sexual lo vemos en Génesis 4:1. Dice la palabra que Adán tuvo relaciones con su esposa Eva. En otras traducciones dice, el hombre se unió a Eva, su mujer. El hombre se unió a Eva, su mujer, ¿verdad? Entonces, aquí el verbo está en hebreo y se utiliza como conocer, ser conocido. Es una expresión que sobrepasa más allá de un acto físico solamente y nos habla de un conocimiento emocional profundo e íntimo. Este acto físico sexual, su propósito fue para estar unidos en un pacto de matrimonio, para conocerse profundamente el uno con el otro, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la actividad sexual separada del orden divino
no es una intimidad verdadera y nunca va a ser satisfactoria y puede terminar en adicciones y en fortalezas que son muy difíciles de romper. Entonces, ¿cómo ser libres y tener satisfacción? Las escrituras nos advierten acerca de volvernos esclavas de cosas que nunca pueden satisfacernos, ¿verdad? Vamos a hablar de un testimonio de una mujer, ¿sí? Le pusimos Carla, ¿verdad? Este testimonio cuenta que Carla, a pesar de conocer ella de Dios, tomó la decisión de buscar una salida para su deseo sexual. Sí, a causa de que su esposo pues ya habían caído como en el aburrimiento y él no la entendía. Entonces una amiga de Carla le ofreció literatura erótica. Y ella pues le súper encantó, ¿verdad? Dijo, aquí está. Entonces, tanto ella le gustó que ya no ocupaba de su esposo y comenzó a tener conversaciones, primero con hombres en el internet y luego con mujeres, con el propósito de, entre comillas, satisfacer sus necesidades. Después de 2 años, esa mujer estaba haciendo maletas para encontrarse con una mujer que había conocido en línea. Y justo dice ella que cuando iba saliendo de su casa, entendió que nada de eso que ella había hecho le había dado tal satisfacción. Sus anhelos sexuales insatisfechos solo la habían hecho que se grabara más el asunto y eso llevó a ella a justificar su conducta de pecado. Entonces vemos en Gálatas 5:1, donde Jesús dice que nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres. Así que dice que no abandonemos esa libertad. En este versículo nos muestra cómo podemos perder nuestra libertad. Pues no la abandones, no la dejes. Entonces, la palabra aquí también usa una palabra que es yugo, que significa algo que queda aprisionado como en un tipo de trampa, algo que debemos aprender, ¿sí? A identificar esa situación. Vemos aquí un ejemplo para poder explicar esa palabra atrapada. Es como cuando a un animalito, ¿verdad? Que quieren cazar, ahí no le ponen como un lazo y luego le ponen como una cuerdita para que él pise y le gancha, ¿verdad? Así es. Dice que es lo mismo. En lugar del animalito pisar, y verse para atrás, ¿no? Pisa y avanza, porque no se da cuenta. Entonces, al avanzar, queda aganchado. Esa es la palabra. Esto fue lo que le sucedió a esta chica, ¿verdad? Quedó atrapada. Este es un ejemplo aterrador de lo que le pasó a Carla. Y todo comenzó con una mentira. Necesito salir, ¿verdad? Necesito salida para mi deseo sexual. El pecado no sucede por casualidad. Nosotras le damos lugar con nuestras acciones y esas acciones se nutren de algo que creemos y que no es verdad. Carla había dado por hecho que lo que ella necesitaba era sexo cuando había una realidad y ella se encontraba aislada, ella se encontraba sola en su vida espiritual y social y ella poco a poco había quedado atrapada en esa trampa. Cuando Carla se da cuenta de lo que estaba pasando, gracias a Dios, buscó ayuda y dice que buscó a 2 mujeres maduras en la fe que le ayudaron a ella juntamente con su esposo a restaurar ese matrimonio que lejos de necesitar sexo, necesitaba una intimidad. Entonces, ella necesitaba fortalecer la amistad con su esposo, ¿sí? A lo que su esposo, pues con mucho gusto dice aquí que acepto. Y el esposo ya comenzó a entender el corazón de Carla. Entonces, juntos comenzaron a fortalecer su amistad e intimidad, ¿sí? Y yo creo que lo que menos pensaba ella era pues de buscar alguna intimidad diferente con su esposo, de conocerse más, ¿verdad? Entonces Carla entendió que su vida sexual tenía mucho,
mucho que ver con arreglar su relación con Jesús. Fíjate. Yo me quedé así como que impresionada. ¿Cómo? Pues es que la relación, si no estás tú alineada con Dios, lo demás se comienza a desbaratar y el enemigo aprovecha, ¿verdad? Entonces, algo poderoso que nos enseña Jesús, que cuando se encontró con la mujer samaritana en el pozo, recordemos que ella tenía 5 esposos y el hombre con el que vivía, pues no era su esposo. Entonces, Jesús no se enfocó en los anhelos insatisfechos de ella. Lo que Jesús hizo fue guiarla a lo único que podía satisfacer su sed, a él mismo. La llamó a una relación íntima y profunda con él. Entonces, antes de enfocarnos en buscar una intimidad emocional y sexual en el matrimonio, busquemos la intimidad con Jesús. El buscar a Cristo es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? El amor de Cristo es fiel y no se acaba como ese amor del hombre, ¿verdad? Ese sí se acaba. Entonces, vamos a llenarnos del agua viva que Jesús nos ofrece. Su amor es lo único que llena nuestros anhelos más profundos de nuestro corazón. Entonces, Cristo es la solución, definitivamente, ¿verdad? Buscar primero a Cristo antes que nada. Así es, así es. ¿Qué les pareció este tema tan de repente controversial, verdad? Sí, así es un tema que muchas veces se guarda silencio, ¿verdad? Todos lo conocemos, gente, platicamos, nosotras mismas tenemos una experiencia, ¿verdad? Vivida a lo largo de los años, pero es un tema que aún guardamos muchos silencios, Connie. Y yo digo que el enemigo ocupa eso para atraparte en la mentira. Sí, sí, Algo que me quedo es con lo sutil que pueden ser las mentiras del enemigo, susurrando a tu oído, seas así es. casada o seas soltera. Por eso este libro que hemos recomendado y que es sobre el que está basada nuestra serie, se llama así, Mentiras que las mujeres creen, pero también la verdad que nos hace libres. Y hoy ha sido muy extenso, pero muy necesario cada uno de los temas o secciones que abordaron. Una cosa es intimidad y otra cosa es actividad sexual. Y eso tenemos que diferenciarlo muy bien porque el hecho, como ustedes decían, la sexualidad, Dios nos formó así, seres sexuales. Pero, como bien decía Hetze, en el marco del matrimonio, ¿verdad? Con su bendición. Pero depende a qué modelo, a quién le das tu señorío, quién es tu señor de tu vida, ¿verdad? Pienso yo, porque pues si algo decía Hetze, que las normas nunca han sido populares, las normas de Dios. A lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido, Dios dice esto, pero ¿qué tal si hacemos lo otro, verdad? Así Y es. nos complicamos como humanidad. Sí, la verdad. Recordemos que Él quiere ser Señor de nuestra vida y nuestra vida involucra nuestra área sexual. Estamos llamadas, Sí, amadas por un Dios santo y a veces esos temas no son tan fáciles, ¿verdad? Yo agradezco a Dios que hayamos llegado a esta serie, Connie, porque podemos compartir con las mujeres, ¿verdad? Y habrá muchas dudas y algunas cosas que podemos sí. después tocar, porque no es un estudio exhaustivo, tenemos que estudiar y referenciarnos en la palabra, pero qué bueno que podemos hablar en Mujeres de Fe respecto al diseño divino. Así es. Mónica, ¿cómo ves? Pues no quiero ahondar mucho, yo creo que ya lo dijiste todo, me llamó mucho la atención algo que se dijo sobre el ejemplo de la mujer samaritana. Este, ahí habla de que Jesús no ignoró su realidad, pero tampoco permitió que su pasado fuera su identidad. Muchas veces pensamos que tenemos que arreglarnos primero para poder acercarnos a Dios, cuando la verdad es que acercarnos a Dios es precisamente cuando empieza nuestra transformación. Sí, así es. Cierto.
Cierto, cierto. Está como para anotarse eso que compartiste. Su Ujú. palabra nos recuerda, amigas, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y esto es lo Sí. que Connie Hetze y el grupo de mujeres de fe estamos tratando de hacer, compartir la verdad de Dios, Connie, porque esa es la que nos quita las vendas, nos Yes. destapa los oídos, ¿verdad? Y conocer el plan y el diseño de Dios. Que al terminar esta charla podamos preguntarnos, ¿qué voz ha estado identificando mi vida? Tenemos que llegar a una revisión interna. ¿Quién es el Señor de mi vida? Porque dependiendo de eso, es a quien voy a estar escuchando, es a quien voy a estar viendo el modelo que Él dejó. Y en su palabra, ahí está el modelo. Cuando Dios entra a aquellas áreas que hemos mantenido ocultas, no llega para avergonzarnos, sino para traernos verdad, Sí. orden, sanidad y libertad. Con eso nos quedamos esta noche. Agradezco su tiempo, agradezco su espacio que nos permiten y nos vemos el próximo miércoles, primeramente Dios. Hasta luego. Dios les Bye. bendiga. Buenas noches. Hasta luego, bye.